Hola, buen día. Mi nombre es Yasmín Cabrera. Hoy vengo a hablarte sobre el lanzamiento de proyectiles o también conocido como movimiento parabólico. Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial de dirección arbitraria se mueve describiendo una trayectoria curva en un plano. Un proyectil es un objeto al cual se ha comunicado una velocidad inicial y se ha dejado en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad. Los proyectiles que han estado cerca de la Tierra siguen una trayectoria curva simple que se conoce como parábola. Para describir el movimiento es útil separarlo en sus componentes horizontal y vertical. Por esto es importante explicar el movimiento de un proyectil como resultado de la superposición de un movimiento rectilíneo uniforme y uno uniformemente variado establecido de las ecuaciones de la curva representativa, tiempo de vuelo, tiempo máximo, altura máxima, alcance máximo, velocidad y coordenadas de posición en el plano. Vamos a ver la definición de los términos. Lanzamiento. Acción de lanzar algo desde un punto hacia otro, generalmente determinado, impulsándolo con la mano, con un golpe, un dispositivo u otro instrumento. Proyectil. Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial de dirección arbitraria se mueve describiendo una trayectoria curva en plano. Un proyectil es un objeto al cual se hace un comunicado una velocidad inicial y se ha dejado en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad. El término proyectil se aplica, por ejemplo, a una bala disparada por un arma de fuego, a un cohete después de consumir su combustible, a un objeto lanzado desde un avión o en muchas actividades deportivas como el golf, tenis, fútbol, béisbol, atletismo, etc. Los fuegos artificiales y las fuentes de agua son ejemplos del movimiento de proyectiles. El camino seguido a un proyectil se denomina como trayectoria. El estudio del movimiento de proyectiles es complejo debido a la influencia de la resistencia del aire, la rotación de la Tierra, la variación en la aceleración de la gravedad. ¿Qué es el lanzamiento de un proyectil? Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial de dirección arbitraria se muere describiendo la trayectoria curva en plano. Un proyectil es un objeto al cual se ha comunicado una velocidad inicial y se ha dejado en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de gravedad. Análisis del movimiento de proyectiles. Se examinan solo trayectorias suficientes cortas para que la fuerza gravitacional se pueda considerar constante en magnitud y dirección. También hay que no tener en cuenta los efectos de la resistencia del aire. Estas hipótesis simplificadas constituyen la base de un modelo idealizado del problema físico. Como en este caso idealizado, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es su peso considerado constante en magnitud y dirección. Es mejor referir el movimiento a un sistema de ejes coordenadas rectangulares. Se toma el eje X horizontal y el eje Y, o también visto como H, verticalmente hacia arriba. La del proyectil V. Esto es la componente horizontal de la aceleración nula, y la aceleración nula significa velocidad constante. El movimiento puede definirse como una combinación de movimiento horizontal con la velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. También veremos el lanzamiento horizontal. Una pelota de béisbol proyecta horizontalmente en el espacio un punto O con velocidad. Si la Tierra
no ejercería ninguna atracción sobre la pelota y se ocuparía posiciones tales como A, B, C, D, y el movimiento sería rectilíneo uniforme. La pelota se movería en el vacío y en tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Sin embargo, como la pelota está sometida a la atracción gravitatoria, a la vez que mueve horizontalmente, cae verticalmente con aceleración constante y al final de los términos indicados, las posiciones de la pelota son respectivamente A, B, C, D. La curva que une a estos puntos corresponde a una parábola. La trayectoria seguida por la pelota puede considerarse como el resultado de dos movimientos, uno horizontal uniforme a lo largo del eje X y de la velocidad constante, y otra vertical de caída uniformemente variado a lo largo del eje y de la aceleración constante. Las ecuaciones de la velocidad de componente horizontal están acá representadas a lo largo de eje y su aceleración constante. Esto debe ser el movimiento de esta dirección de velocidad constante. En toda la trayectoria del componente horizontal será la velocidad inicial. Esto es el módulo de componente vertical en un instante en tiempo cualquiera viene dada por la magnitud de la velocidad resultante, la cual sube, viene dada por la expresión para determinar el vector, es decir, el ángulo al que forma el eje X. Basta con aplicar la relación trigonométrica, luego recordar que el vector de velocidad siempre es la tangente a la trayectoria descrita por la partícula. ¿Qué es el lanzamiento inclinado? Consiste en estudiar el caso de una partícula o proyectil que se lanza con una velocidad inicial formando un ángulo Q0 con la dirección horizontal. Su velocidad cambia constantemente debido a la acción del campo gravitatorio. Los componentes regularmente de la velocidad inicial, y, los subíndices, se utilizan para indicar los valores iniciales de cada uno de los ejes. Si no existiera la atracción gravitatoria en tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ocuparía respectivamente las posiciones tales como A, B, C, D, y el movimiento sería rectilíneo uniforme de la velocidad constante. Sin embargo, como proyectil, está sometido a la fuerza de atracción gravitatoria, a la vez que se mueve según la recta AE, cae verticalmente y al final de los tiempos indicados, las posiciones del proyectil son respectivamente A, B, C, D. La curva que une estos puntos determina la trayectoria de un proyectil en una pelota de básquetbol que une a la parábola. Cuando el cuerpo está lanzado en forma de ángulo, que es Q0, con la horizontal y la única fuerza que actúa en la atracción gravitatoria. Luego, en dirección horizontal no existe aceleración, en tanto que en la dirección vertical el cuerpo está sometido a la acción de la fuerza de la gravedad y por ello dicha dirección se manifiesta como un movimiento de aceleración constante. Por lo tanto, el movimiento del proyectil será como resultado la composición de dos movimientos, uno con velocidad constante en el eje X o eje de las abscisas y otro con la aceleración constante del eje o eje de las ordenadas. El proyectil es un movimiento ascendente dotado de un movimiento uniforme, dado con la aceleración menos g. Se observa que los componentes de la velocidad a lo largo del eje Y, cuando el proyectil sube, va disminuyendo hasta hacerse igual a cero en el punto de altura máxima de la curva. A partir de este punto, cuando el proyectil empieza a bajar, comienza un movimiento uniformemente acelerado, igual a x. Luego, la componente de la velocidad cambia de sentido y aumenta en magnitud a la medida que el cuerpo continúa su caída libre. Se anota durante todo el movimiento
la componente horizontal de la velocidad a lo largo del eje X se mantiene constante y por consiguiente el movimiento a lo largo de este eje es rectilíneo uniforme. Muchas gracias por su atención.